Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a tu programa Luz y Sal. Te habla tu amigo Julián Rebolledo. Recuerda darnos un like, un share, comparte ahí para que seamos de bendición para alguien más. Si nos estás viendo a través de YouTube, recuerda de suscribirte ahí en la campanita, así te van a llegar todas las enseñanzas. Recuerda darnos ese like para que así podamos ser de bendición para alguien más. Recuerda que me puedes encontrar en Julián Rebolledo en YouTube. Yo soy el que tiene este micrófono, ¿verdad? Ese es el icono del programa. Bueno, la semana pasada cuando dormía, era más o menos como la 1 de la mañana y el Señor empieza a despertarme y me empieza a dar todos estos versículos. Y ahí estoy yo peleando con el sueño y le decía, Señor, quiero dormir un ratico más. Y me volví a quedar dormido. Y ya cuando estaba yo ahí sumido en mis sueños, a punto de despertar, llegan otra vez esos pensamientos. Así que me paré y tomé notas. Y cuando me estaba quedando profundo otra vez, tómame para que lleve. Otra vez vienen a mi mente todos estos versículos, estos pensamientos. Así que me levanté y me puse a tomar nota para preparar este mensaje. Y es que este tema lo he estado pensando y ha estado rondando en mi cabeza y en mi corazón hace ya un tiempo. De hecho, me he estado preparando, estudiando mucho, escuchando acerca de este tema para poder tener un análisis exacto y profundo de donde yo los quiero llevar. Y bueno, he estado analizando y pidiéndole mucho al Espíritu Santo que me dé sabiduría para poder expresarlo, ¿verdad? De hecho, la semana pasada les hablaba un poquito acerca de este tema. Pasé así por el ladito, les mencioné un poquito sin profundizar en él. Y les hice una pregunta acerca de la salvación. De hecho, si no escuchaste el tema, pues recuerda de ir al canal. Les hice esta pregunta y bueno, fue quizás una pregunta que de pronto pasa desapercibida, pero que hoy nos pone a pensar. Hoy vamos a entrar más adentro, como suelo decir, acerca de esta enseñanza. El tema de hoy lo he titulado ¿Ranas o renacuajos? Así es, ranas o renacuajos. Y no es una clase de biología. Este es el tema que Dios me dio para compartirles. Es más, hasta el título me salió así increíblemente. Me senté yo en la cama y de repente me llega, ranas o renacuajos. Yo, Señor, ¿ranas o renacuajos? Bueno, vamos a ponerle ranas y renacuajos. Así que vamos a hablar un poquito acerca de la metamorfosis del creyente o del cristiano. Quizás tú te preguntes, ¿qué es una metamorfosis? Bueno, la metamorfosis es la transformación que experimentan determinados animales en su desarrollo biológico y que afecta no solo su forma, sino también sus funciones y su modo de vida. Y esto lo sufren cierto tipo de animales como los insectos, como los anfibios, entre otros. Y tomemos los anfibios. Vamos a tomar como por ejemplo la rana. La rana, para ser rana, no nace como nace un pollito o como nace un perrito. El pollito nace en el huevito, nace con su piquito, sus plumitas, sus alitas, las paticas. El perrito nace con su hocico, su cola, sus 4 paticas, ¿verdad? Así nace. La rana no. La rana nace como un pescado. Y poco a poco sus características van cambiando. Se le cae la cola, le salen las patas y se convierte en una ranita. Pero bueno, se preguntarán qué tiene que ver esto con la salvación. Bueno, como decía el Chapulín, calma que no panda el cúnico. Vamos a la palabra. Vamos a Mateo capítulo 7 del versículo 21 al 23. Les anticipo que hoy vamos a estudiar Biblia. Así que tengan lápiz y papel para que apunten todos estos versículos. Mateo 7 del 21 al 23 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor,
no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¡Wow! Así les dijo el Señor Jesús. Pero bueno, se supone que estos que decían estas cosas eran personas que técnicamente eran salvas. Y aquí es donde surge la pregunta del millón. ¿Se puede perder lo que nunca se ha obtenido? Repito, ¿se puede perder lo que nunca se ha obtenido? Pues, ¿cómo así? Bueno, miren, a mi hijo Sebas le gusta mucho el Manchester City. Ese es su equipo favorito. A mí me gusta un poco el Real Madrid. Cuando el Manchester City y el Real Madrid jugaron hace como 2 semanas, el Manchester City le clavó 5 pepinos. Y yo le dije a Sebas, bueno, en realidad mi equipo es el Liverpool. Para mí el Real no es el mejor equipo del mundo. Pero, ¿por qué le contesté así? Bueno, sencillo. Yo no creo en ese equipo. Ahora, el verdadero fan, el verdadero hincha diría, pues no importa, eso fue solo una mala tarde. Somos los mejores, digan lo que digan. ¿Me entiendes lo que yo te quiero decir? Hay una convicción en el hincha y esto lo lleva a seguir a su equipo independientemente de si gana o de si pierde. No le importa nada el resultado. Mi equipo es este y yo soy hincha fiel de mi equipo y son los mejores y punto. Hayamos perdido 10-0, hayamos quedamos de últimos, es mi equipo y muero con mi equipo. Eso es el buen hincha, el que cree. Déjame llevarte a otro escenario. Les voy a dar el ejemplo más claro que vemos quizás hoy en día en las iglesias. Muchas personas piensan que evangelizar es tomar a alguien y preguntarle, ¿te gustaría recibir a Cristo en tu corazón? Y si dicen sí, entonces dicen, repite conmigo esta oración. Y la persona en un momento de emoción o de necesidad o de estar desesperados, recitan la oración, pero después vuelven a su vida normal. La pregunta es, ¿de verdad hubo un cambio? ¿Hay una convicción? ¿Una necesidad de tener a Cristo en su corazón? ¿Entiende qué significa, qué demanda llevar a Cristo en el corazón? Ah, no, pero es que la Biblia dice que todo el que recibe a Cristo será salvo. Bueno, vayamos a la palabra. En Juan 3:16. Y todos se saben este versículo de memoria, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Wow! Qué bonito cuando lo repetimos así. Pero hay una parte que es muy especial, que todo aquel que en él crea será salvo. O sea, hay que creer en alguien, hay que tener convicción. Así como mi hijo cree en el equipo, así como aquel hincha del Real Madrid cree en ese equipo y tiene la convicción, hay que creer para poder ser salvos. Romanos capítulo 10, versículos 8 al 10. Romanos 10, 8 al 10. Les dije que vamos a estudiar Biblia hoy, así que ojalá tengan lápiz y papel. Romanos 10, 8, 10 dice que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, serás salvo, ¿verdad? Pero mira lo que nos dice el versículo 13, porque aquí vamos a hablar de los dos lados. Ahí mismo dice, en el versículo 13 dice que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces solamente tenemos que invocar el nombre y listo. Esto es fácil. Pero tranquilo, quieto, ventarrón, como dice por ahí un primo mío. Miremos más abajito en el versículo 14. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en que no han creído? ¿Cómo invocarán a aquel en que no han creído? O sea,
Yo puedo confesar el nombre del Señor Jesús sin creer en Él. Lo puedo hacer en un momento de emoción, pero he creído en Él. No sé si ustedes me entienden a dónde yo los quiero llevar. No es, por un lado, llevar a la gente a que repitan una oración como loros. Es predicarles la palabra, que sepan a quién están invocando, que entiendan a quién están invitando a vivir en su corazón. Sí, el crecimiento es el siguiente paso. Nosotros tenemos o no tenemos ningún poder de convencimiento, ¿verdad? Esto lo tenemos claro. Esto solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Él es el que perfeccionará la obra hasta el final. Sí, pero ¿y entonces cómo vamos a evangelizar? ¿Cómo le hablamos a las personas de Cristo? ¿O es que mejor no les decimos nada? Pues por supuesto que no. La Biblia es clara. Predica la sana doctrina. Llevemos el mensaje, llevemos la palabra. Eso lo hemos dicho siempre en este programa y yo nunca voy a dejar de decir eso. Esto no está en discusión. El problema es cómo es que lo estamos haciendo. Ahora alguien podrá decir, pero es que la semilla hay que sembrarla. Y otro viene y la rega y otro cosecha. Sí, eso es verdad. Eso también está escrito en la palabra. Pero es que no basta con decirle a la gente que Jesús murió por nosotros. Esto es parte del mensaje de salvación. Pero tenemos que hablarle de algo que les va a incomodar mucho. Y que es aquí donde quizás muchos se alejan del camino. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablábamos de que muchos pasarían por la puerta ancha que lleva a la perdición? Y que serían pocos los que pasaban por la puerta angosta que lleva a la vida eterna. ¿A quién le gusta que le metan el dedo en la llaga? A nadie. Eso duele. Pues como reza aquel dicho popular, la verdad duele. Pero de igual manera, así como la palabra de Dios nos edifica, nos exhorta, nos lleva a crecer, también nos confronta. Por eso cuando nosotros le hablamos a alguien de lo que Jesús hizo por nosotros, de cómo nos puede dar una salvación, también hay que decirles de lo que tenemos que hacer nosotros. Mire, la salvación es un regalo dado por gracia. Es gratis, pues es de Dios para que nadie se gloríe. Imagina que yo llegue hoy y te digo, hey socio, mire, aquí le tengo un reloj, un Movado, último modelo, mejor dicho, tremendo regalo. Te coge la cajita, uy, sí, tremendo ese regalo. Uf, cómo brilla ese reloj, uy, se ve que es carísimo. Uy, yo nunca he tenido un regalo así en mi vida. Y lo pones en la cajita. Tú decides si lo tomas o lo botas a la basura, si te lo pones, si lo cuidas, allá tú. Tú verás si te pones a hacer mecánica con el reloj, si lo rayas, si te pones a jugar o nunca te lo pones, lo dejaste ahí tirado. Yo te lo regalé, tú verás lo que quieres hacer con él. Hay una secta que se suele llamar salvos, siempre salvos. Según ellos, pues ya recibieron a Cristo, así que ya pueden vivir relajados, que la salvación está garantizada. Y bueno, así sería muy fácil todo. La pregunta es, ¿qué entonces nos hace diferente del mundo perdido o del mundo pecador? Pues nada, seríamos iguales. Tienen, y les repito, tiene que haber un fruto en nosotros, un cambio que demuestre que nosotros hemos cambiado. Porque es que es muy fácil jugar a ser salvos y otra cosa es muy diferente, creer en que somos salvos. Mira lo que dice Hechos en el capítulo 3, versículo 19. Hechos 3, 19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga a la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Arrepentíos y convertíos. ¿Arrepentidos de qué? Pues de nuestros pecados. ¿Y convertidos a quién? Al Señor. ¿Y cómo los convertimos? Creyendo en Él, recibiéndolo en el corazón, cambiando nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir. Cuando yo tengo una convicción, cuando yo creo en el Señor Jesús, algo tiene que pasar en mí.
tiene que haber una demostración de que algo ha cambiado en mí. Ahí es donde yo los quiero llevar. Esto es lo que nos ha costado mucho entender. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Tiene que haber un cambio en nosotros. Una muestra de que en realidad somos salvos. Miren, yo sé que este es un tema muy difícil de explicar y muchos querrán discutir este tema. Unos dirán la salvación se pierde, otros dirán la salvación no se pierde. Pero les pregunto lo siguiente. ¿Por qué dice Jesús en Mateo capítulo 24, versículo 13? Mas el que persevere hasta el final será salvo. Esto dice Mateo 24, 13. O sea, perseverar, ¿qué es perseverar? Es seguir intentando, es no darse por vencido. ¿Hasta dónde? Hasta el final. ¿Y cuál es el premio? Ser salvos. Entonces, ¿qué pasa si no perseveramos? ¿Qué pasa si a la mitad del camino nos rendimos? Algo va a pasar. Apocalipsis capítulo 3, versículo 11. Les dije que hoy íbamos a estudiar Biblia. Apocalipsis 3, 11 dice: vengo pronto, retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. ¡Wow! ¿De qué está hablando aquí la palabra? ¿Qué nos está diciendo aquí Dios? El que cree en Cristo Jesús permite que el Espíritu Santo haga la obra transformadora en él. Creer en él nos lleva a un verdadero cambio. Creer en Cristo Jesús nos lleva a un cambio de vida, a un arrepentimiento genuino. El problema que ocurre en la iglesia hoy en día es que hay pocas ranas y muchos renacuajos. Así es. La metamorfosis se está demorando un buen rato y nos hemos confundido en este cambio. Y tristemente, pues, es culpa también de aquel que predica la palabra, porque solamente se ha preocupado en hablarles bonito para que la gente esté contenta. Porque es que Dios es amor. Pero es que se les olvida también decir que es fuego consumidor y que al que la ama también disciplina y que Dios no habita donde hay pecado. El problema no radica en si la salvación se pierde o no. Pues la verdad, la Biblia es clara. La salvación es un regalo de Dios. Es por gracia, es a través de la fe. No es por obras. Ahora, las obras sí dan fe de que somos salvos, de que hay un cambio en nosotros. Porque es que muchos queremos aparentar que somos salvos, pero en realidad no lo somos. Vivimos de apariencias. Aparentamos, pensamos que porque vamos a la iglesia, nos sentamos un domingo, porque vamos y traemos el diezmo, ya estamos bien, lo he dicho muchas veces. Pero ¿cómo está nuestro corazón? Somos personas resentidas, odiosas, infieles, maltratamos a nuestra esposa, a nuestros hijos, mentimos, hacemos trampas. Por eso dice la palabra: no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre. Y mira, en Primera de Juan, capítulo 2, 19, Primera de Juan 2, 19 dice: salieron de entre nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que fuera evidente que no todos eran de nosotros. Suena como a esos enredos, ¿verdad? Pero lo que está diciendo es: estaban con nosotros, aparentaban, pero no. Aparentaban ser salvos, pero en realidad no lo eran. Una cosa es ser salvo y otra es, quizás muy diferente, aparentar serlo. Como te dije al principio, no se puede perder lo que nunca se ha tenido. Si tenemos a Cristo en nosotros, si de verdad creemos en Él, entonces en nosotros tiene que haber un cambio, un fruto que demuestre que Él está en nosotros. Mire, lo dijo Jesús a sus discípulos, que Él era la vid y nosotros somos los pámpanos. Dice que separados de Él nada podemos hacer. Quiero llevarte a Juan 15:6. Juan 15:6 dice: el que no permanece unido a mí será echado fuera y se secará como las ramas que se recogen y se queman en el fuego.
Así como decía mi abuelita, ¿me entiende, mijo? O le hago un dibujito. Yo creo que más claro no canta un gallo, ¿verdad? Así que lo repito para que nos lo grabemos en nuestra mente y en nuestro corazón. No se pierde lo que no se tiene. Hay una historia que Jesús les cuenta a sus discípulos y está en Mateo capítulo 20. Y les habla una parábola sobre varios obreros a quien el dueño de una finca les promete un denario al día. Lean este capítulo, estoy seguro que les va a gustar mucho esta palabra. Pero donde yo lo quiero llevar es al versículo 16 de este mismo capítulo 20 de Mateo. Dice: así los primeros serán postreros y los postreros primeros. Porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Te pregunto algo. Si nosotros vivimos una vida llena de pecado, si en nuestra vida no hay una transformación, si no nos hemos arrepentido, ¿en cuál grupo crees que estaríamos nosotros? Si Jesús viniese en este momento, ¿estaríamos en los llamados o estaríamos en los escogidos? Esto no tiene nada que ver con ser perfectos, porque sabemos que ninguno lo somos. Todos somos pecadores. Pero recuerden que el que cree en Cristo viene a la cruz y se arrepiente de sus pecados. Y quiero terminar con este versículo en 1 Corintios 15, capítulo 15, versículos 1 y 2. Ahora, hermanos, quiero que se acuerden del evangelio que les he predicado. Este es el evangelio que ustedes aceptaron y en el cual están firmes. También por medio de este evangelio se salvarán si se mantienen firmes en él, tal como yo se lo anuncié. De lo contrario, habrán creído en vano. ¿Lo entiendes? Yo espero que esto les haya aclarado un poco la mente. El verdadero creyente, el verdadero cristiano es aquel que hace la voluntad del Padre. Recuerden esto, porque es que esto es muy importante tenerlo en cuenta. El que tiene al Hijo, el que se deja guiar por el Espíritu Santo, el que da frutos de arrepentimiento, el que sus obras muestran que hay un cambio, este nunca perderá su salvación. Los demás simplemente aún no han entendido el mensaje de la salvación. No han entendido que a través de Cristo Jesús hay una salvación, la promesa de la vida eterna. Recuerden que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esta es una promesa que la encontramos en Romanos 8:1. No andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Recuerden, búscala en Romanos 8:1. Hoy hemos aprendido mucha Biblia, pero es que es un tema que se tiene que demostrar y sostener con la palabra. De verdad espero que esta palabra haya tocado tu corazón, que entiendas, no se trata de si la salvación se pierde o no. Se trata de si en realidad hemos sido salvos o no. Si vivimos como si fuésemos salvos. Si hay un cambio en nosotros. Si de verdad entendemos lo que significa recibir al Señor en nuestro corazón. Espero que tú puedas meditar esta palabra, estudiarla, pedirle al Señor que te muestre, que te guíe. Si no lo has hecho, es el momento de que tú, en tu lugar secreto, como siempre les he dicho, se postren en sus pies, se sienten parados y que les pidan al Señor que les muestre. Si de verdad necesitas ese cambio, ve al Señor, ve a la cruz, arrepiéntete de tus pecados y pídele que te transforme, que te cambie. Él lo puede hacer. De hecho, Él lo quiere hacer. Recuerda darle un like, un share y comparte esta palabra para que sea de bendición para alguien más. Te habló tu amigo Julián en este tu programa Luz y Sal. Chao, chao. Nos vemos.